Para continuar vamos a revisar algunas gráficas típicas que se generan del estudio de pues, el cambio de posición, velocidad y aceleración. Entonces, este es solo un ejemplo, realmente pues contiene información que se analiza en los primeros cursos de dinámica. Eh, entonces, bueno, pues vamos a explicar un poco esto. La primera gráfica que vemos en la parte de arriba, vemos que nos dice que es posición. Y pues vemos que tiene una pequeña curva. ¿Vale? Entonces, eh, realmente nosotros cuando estamos analizando funciones, podemos saber que una de las funciones más básicas es la de la función lineal, cuyo caso pues suele verse así, la gráfica, ¿no? Es una línea que tiene una pendiente y bueno, calcule ya. Realmente este comportamiento para un cambio de posición no existe. Pudiera graficarse con fines pues de didácticos, digamos, pero en la vida real no existe. Este caso es cuando ya tiene una velocidad que simplemente se va incrementando. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, como podemos ver, aquí está curvado, este comportamiento tiene una pequeña curva. Esta curva se debe a que pues sale del reposo, nuestro objeto sale del reposo y conforme va pasando el tiempo, pues el objeto va cada vez más rápido. Entonces hay que considerar que a lo largo del eje horizontal, este sería el eje del tiempo y el eje vertical pues sería el eje de la posición, que nosotros podríamos llamarle X si es que estamos refiriendo a la posición en X, o que en este caso le está llamando Y. Entonces, pues no debe de confundirnos. Inclusive aquí nos menciona, empezando en reposo, en la posición 0, y nos da una fórmula de, eh, pues de la posición que vamos a tener. En este caso, pues nos dice que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, realmente ahorita no quisiera que nos concentremos sobre estas fórmulas, que estas fórmulas ustedes las pueden encontrar en cualquier libro de dinámica, se explican a los inicios de los libros de dinámica, inclusive pues si quieren repasarla sería útil, pero en este caso pues lo que quiero es que pongamos atención en las gráficas. Si nosotros tenemos entonces una posición descrita por esta función, quizás aquí lo útil sería saber que esta función pues depende de un tiempo que está al cuadrado, por eso se forma esta curva. Si nosotros graficáramos esto en un graficador, pues veríamos que la gráfica que se genera es una parábola. Mejor hecha, pero es que es una parábola, en cuyo caso, pues conforme avanza el tiempo, la pendiente es cada vez más pronunciada, va más rápido el crecimiento, ¿no? A lo largo del eje vertical. Entonces, si nosotros lo derivamos, quizás esto sea también lo útil, si nosotros sacamos la derivada de esta expresión que nos está diciendo que está describiendo esta función, y sacamos la derivada de y, también podemos así ponerla como y', pues vamos a ver que se baja el 2 de la potencia cuadrada, quedaría como 2 sobre 2, aplicando a por t, y pierde una potencia, ¿no? Porque se deriva, entonces esto es simplemente at. De ahí viene para este caso, pues esta función de velocidad, en cuyo caso, pues vemos que es una función completamente lineal. Si nosotros recordamos de nuestros cursos de cálculo, pues vamos a ver que si tenemos una función cuadrática y nosotros la derivamos, la derivada de esa función siempre va a ser una lineal. ¿Sale? Y pues nuevamente, si nosotros derivamos nuestra función de velocidad, en este caso sería b', pues se va la potencia de la letra t y simplemente nos queda a, que es una constante. En este caso a no sería la aceleración, sería simplemente una constante, un número cualquiera. Y
Entonces, pues la aceleración quedaría como una gráfica, en el caso pues, sería esa recta completamente horizontal y paralela al eje del tiempo. Estas son propiedades que se estudian en cálculo, precisamente por eso en los cursos de cálculo diferencial se ven estos comportamientos para que cuando lleguemos a estas materias pues lo tengamos bastante bien cimentado, ¿no? Entonces, pues aquí sí nos dice que la aceleración es la de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo, en cuyo caso pues aquí sería el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y este eje ahora se refiere al eje de la aceleración. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí es la posición Y respecto del tiempo, aquí es la posición V respecto del tiempo, aquí es la posición, bueno, la aceleración A respecto del tiempo. Todos los ejes, todos los ejes horizontales son tiempo y pues nada más va cambiando la gráfica. Siempre que derivamos una función polinómica, pues la gráfica baja su potencia, disminuye su potencia y la gráfica se simplifica, ¿no? Entonces, siempre tiene esa relación. Por el contrario, si nosotros calculamos las integrales desde la aceleración, pues nos vamos a dar cuenta que, pues como lo decíamos, si nosotros vamos integrando, pues nos va a dar el comportamiento previo. ¿Vale? Entonces, en este caso partimos de la posición y calculamos velocidad y después volvemos a derivar y calculamos la aceleración. Si partimos de la aceleración, pues lo que vamos a hacer es integrar para calcular la velocidad y nuevamente integrar para calcular la posición. Siempre hay un detalle cuando hacemos el procedimiento de la aceleración hacia la posición, que pues nos van a ir apareciendo constantes, letras constantes o términos constantes que hay que después resolver y pues eso puede complicar un poco el comportamiento. Si nosotros partiéramos de esta gráfica en la que tenemos una función lineal como posición, pues vamos a ver que los resultados son un poco engañosos, porque la gráfica a continuación de esto es una constante y luego la gráfica, una vez que se deriva esta también, pues queda como una función que vale 0, es decir, aquí como si lo graficáramos aquí sobre el eje, que vale 0, ¿no? Y eso, pues, por esa misma razón les digo que este comportamiento lineal para un desplazamiento no es el más apropiado. Y eso nuevamente lo explico. Lo que pasa es que si yo tengo un objeto y parte del reposo, el objeto no está instantáneamente ya moviéndose, ¿no? Siempre va desde lo lento y va incrementando la velocidad hasta que llega a un nivel en el que posiblemente la velocidad sí se vuelva lineal, pero si parte del reposo nunca es una velocidad ya instantáneamente de 100 kilómetros, es imposible. Al revés también, si nosotros vamos muy rápido y de repente lo frenamos, no frena instantáneamente. Siempre hay un periodo en el tiempo en el que la velocidad va disminuyendo. Entonces, pues esas gráficas también se manifestarían de la misma manera. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Este es un ejemplo igual, algo un poco más pegado a la realidad. Este está un poquito más elaborado, pero es la misma idea. De hecho, este está mejor para hacer el análisis. Vemos que pues la primera gráfica es la gráfica de la posición respecto del tiempo. Vean que todo siempre está respecto del tiempo. Inclusive, pues son las tres gráficas del mismo fenómeno. Entonces, así van a lucir siempre nuestras gráficas de posición, velocidad y aceleración. Esa es la grandísima ventaja, por eso les comento, una vez que lo entendemos, todo esto se vuelve bastante predecible. Entonces vamos a ver esta primera sección de aquí. Vean que tiene una pequeña curva. Esto es muy típico, esto es lo que en la vida real vamos a encontrar. Pues aparece esta pequeña curva y nuevamente lo repito, esta curva es debido a que parte del reposo y conforme va avanzando el tiempo, cada vez más su velocidad aumenta. Vean que esta primera parte bien pudiera parecerse al término cuadrático
de la que teníamos anteriormente. Solo sería esta sección. Y podría ser expresado con un término cuadrático. No necesariamente tiene que ser cuadrático, eso lo quiero aclarar. Aquí con fines pues, didácticos, pues así están estos dibujos, pero bien pudiera ser un efecto cúbico, exponencial, logarítmico, trigonométrico, cualquier función que exprese el movimiento de una partícula, de un cuerpo rígido, de lo que estemos analizando. Entonces, aquí pudiéramos pensar, para fines prácticos, pudiera ser un comportamiento cuadrático. Si se deriva esta parte, pues vamos a ver que corresponde con este comportamiento lineal, por la misma razón que había comentado en el ejemplo anterior. La derivada de un término cuadrático pues es una función lineal. Y si se deriva dos veces se vuelve un término constante. ¿Vale? Esta es una función constante, invariante en el tiempo. Vale siempre 4 a lo largo de los primeros 5 segundos. O 4 segundos aquí, por donde llegue. Después tenemos aquí una parte que es prácticamente lineal. Pudiera ser que no sea exactamente lineal, pero así, al menos en este intervalo de valores, sí es lineal. Cuando nosotros derivamos esta función lineal, la derivada se vuelve una función constante. Y esta es la parte interesante. Cuando nuestra velocidad es constante, la aceleración es cero. ¿Vale? Aquí la aceleración no vale nada. Es decir, en este momento, en este periodo de tiempo, vamos a suponer que sean de 4 segundos a 7 quizás, en este periodo de 4 a 7 segundos, no hay aceleración. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que durante ese periodo de tiempo se dejó de imprimir, se dejó de aumentar velocidad, es decir, llegó a una velocidad estable. Por ejemplo, vamos a suponer que del segundo 0 al segundo 4 tenía una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que por cada segundo que pasaba la velocidad aumentaba 4 metros sobre segundo. Pero a partir del segundo 4, suponiendo que aquí sea 4, se dejó de aumentar su velocidad, es decir, llegó a una velocidad constante y de hecho la podemos predecir gracias a esta gráfica. La velocidad que logró alcanzar fue de 15 metros sobre segundo y durante esos segundos no cambió, ya no aumentó, ya no fue más allá de 14 metros sobre segundo, 15, aquí, 15 metros sobre segundo. Entonces esa fue la velocidad máxima que alcanzó. Una vez que llegamos a este punto, podemos ver que el objeto sigue distanciándose. Es decir, llegó hasta 80 metros, pero siguió distanciándose. Lo más que llegó fue a este punto que son alrededor de vamos a suponer, 140 metros, digamos, de distancia, pero a una velocidad menor. La velocidad fue disminuyendo, es decir, se siguió aumentando su distancia, pero más lento. ¿Qué tan significativo es esto? Bueno, aquí en la siguiente parte de la gráfica nos lo explica. Ahí sigue distanciándose, pero la velocidad disminuye. Ahora va cada vez más lento. ¿Hasta qué punto? Pues llega un punto en el que la velocidad vale cero. ¿Vale? La velocidad llegó a disminuir tanto que la velocidad llegó a un valor de cero. Y vemos que todo este periodo en el que de aquí a acá, de tiempo, ¿no? Hablando del tiempo, pues corresponde a esta aceleración negativa y corresponde a toda esta parte de la velocidad negativa. ¿Vale? Es decir, a partir del metro 80, siguió avanzando en cuanto a distancia, pero cada vez más lento en su velocidad, tanto que la velocidad pues, se vuelve negativa, o bueno, empieza a disminuir con un pendiente negativa. No se vuelve negativa, sino que cada vez va más lento, va bajando, pero llega un punto en el que la velocidad sí se vuelve negativa. ¿Vale? Y ese punto, fíjense, coincide con el punto más alto de aquí. Entonces podemos trazar igual una línea ahí. Sería imaginaria, esta no la veríamos típicamente. Y vemos que a partir de que la velocidad se vuelve negativa, llegó al punto máximo y a partir de ahí empieza a regresar. Ese sería el significado de una velocidad negativa. Ya no va en el mismo sentido que iba la velocidad original, ahora va
hacia el otro lado, provocando que nuestro objeto de estudio, pues en vez de seguir con su avance, ahora regrese a su posición de origen. Y vemos que durante todo ese periodo de tiempo la aceleración es negativa, ¿vale? Entonces, la aceleración, después de todo, si ustedes lo piensan, es la pendiente de la velocidad. Y la velocidad es la pendiente de la distancia. Es como va cambiando la distancia, así como la aceleración es como va cambiando la velocidad. Y bueno, pues vemos que finalmente nuestro objeto llega a un punto en el que estamos ahora en este periodo de aquí de tiempo, en el que pues sigue regresando, pero cada vez aquí tenemos un puntito de inflexión en el que eh, su velocidad ahora de acercarse hacia su punto de origen igual disminuye, ¿no? Ya no va tan rápido de nuevo hacia su origen. Y pues vemos que coincide junto con esta pendiente que ahora es positiva, como que nuevamente quiere volverse positiva la velocidad, ¿no? Sin embargo, no lo logra, no llega a llegar a la parte positiva. Sí, se queda negativa, pero menos negativa conforme pasa el tiempo. Y vemos que aquí tenemos una aceleración positiva, que es constante. Y bueno, recordemos, este es el valor de la pendiente de arriba. Entonces, esta sí puede ser positiva, y aquí la pendiente es positiva, aunque la velocidad es negativa, ¿vale? Y finalmente, pues vemos que llega a este periodo de tiempo en el que se estabiliza el comportamiento respecto a la posición, ya no ni se acerca ni se aleja, se mantiene a 40 y tantos metros o a 50 quizás, y ya no va ni para adelante ni de regreso, ni para adelante ni de regreso. Y vemos que en ese punto la velocidad vale cero, ya no hay velocidad aquí, no, como la partícula se queda quieta, no hay velocidad, ¿no? Es decir, llegó la partícula, venía de regreso y en algún momento ahí, al segundo 27 quizás, se quedó quieta, ya dejó de moverse. Entonces no hay velocidad, ni positiva ni negativa. Y también la aceleración se vuelve cero porque ya no hay incremento de velocidad ni tanto positiva ni negativa. Entonces, esta es la interpretación de uno de estos gráficos. Vean que nos da muchísima información, pero debemos de saber leerlo adecuadamente. Entonces, este sería seguramente de un comportamiento lineal, que es uno de los más sencillos de entender, pero no siempre va a ser un comportamiento lineal. Este sería de una partícula que fue y vino sobre un mismo eje, ¿vale? Entonces, pudiera ser que sea un poco más complicado entender en la práctica, pero también nos vamos a dar cuenta que muchos, hablando en términos industriales, hablando en términos pues, de los vehículos, muchos de los análisis que se pueden hacer son análisis de comportamientos lineales, de movimientos lineales, es decir, que van hacia adelante y hacia atrás simplemente. Cuando ya le metemos alguna otra dimensión, que por ejemplo puede ir hacia adelante o hacia atrás, pues ya se puede complicar bastante el análisis de esto, y pues nos arrojará algunas gráficas que igual pues serán interpretables y ya dependerá de nuestra capacidad para entender qué es lo que nos está arrojando de información. Sin embargo, pues también muchas veces ya para esto pues solemos ayudarnos de diferentes softwares que pues cada uno está orientado al entendimiento de los diferentes fenómenos que pudieran presentarse. Vamos a ver la siguiente, me parece que la siguiente lámina explica el comportamiento de estas. No quiere cambiar. Ahí está. Bueno, fíjense que aquí está la explicación de cada uno de estos puntos, pues es más o menos lo que acabamos de explicar. Por ejemplo, en el caso de la forma pues, más adecuada, más rápida sería leerlo de izquierda a derecha. Y vemos que el primer punto nos dice que una pendiente creciente indica la velocidad creciente. Eso en relación con la velocidad pendiente positiva implica aceleración positiva. Y vemos que pues, la aceleración es 4. El siguiente periodo es pendiente constante, significa velocidad constante. Línea horizontal, pendiente 0, implica aceleración 0. Y vemos que la aceleración efectivamente es 0. El siguiente periodo, que aquí es esta curvita hasta antes de llegar al punto de inflexión máximo. Tenemos la pendiente decreciente, indica la velocidad decreciente, es decir, la velocidad ya no va en aumento, sino que ahora va decayendo. Sigue siendo
sigue aumentando, pero cada vez más lento. Eso es lo interesante de todo esto. Aquí vemos que sigue aumentando, pero lo hace con una menor velocidad. Vemos, aquí ya no comenta al respecto. Luego, punto horizontal, pendiente cero, implica velocidad cero. Aquí es en donde la partícula llega al punto máximo de distancia y pues se detiene, ¿no? Tiene lógica, porque venía alejándose, alejándose, alejándose y llega a un punto en el que llega a la máxima posición de distancia respecto a su origen y en ese momento pues se supone que va a detenerse por completo para ahora regresar. ¿Sale? Y nuevamente pues ya no se comenta. Pendiente negativa indica velocidad negativa porque respecto a la velocidad original pues ahora va hacia el sentido contrario, ¿no? Entonces por eso la velocidad es negativa. Nos dice aquí que hay pendiente negativa, implica aceleración, como lo mencionábamos a partir de este punto. Aquí se ve muy claramente cómo la velocidad ya se vuelve negativa. Aquí ya nos dice el aplanamiento de la curva, implica que la velocidad se vuelve menos negativa. Y luego la pendiente cero continúa, implica que el objeto ya está en reposo, ¿no? Todo lo que comentamos en la parte anterior. Vamos a ver. Este es otro ejemplo, realmente pues pudiera ser de cualquier cosa, pero el objetivo pues aquí es entender que las tres gráficas tienen relación y pues así van a lucir siempre con alguna relación evidente entre las tres gráficas. Por ejemplo, aquí vemos un objeto que está en reposo durante todo este periodo. Todo esto pues no se está moviendo, ¿no? Se mantiene a punto 2, pudieran ser metros, aquí serían 20 centímetros de distancia del origen. Aquí vemos que tenemos un primer periodo de tiempo en el que está cambiando de posición, pero vemos que tiene una curva y eso implica que hay una velocidad pero aumentando. Vemos que eso coincide precisamente con esta parte en el que la velocidad viene en aumento, pero ese aumento pues se debe a esta aceleración que es esta parte de acá. Aquí habría que definir bien. Esta gráfica, por ejemplo, es un poco más complicada, pero esta primera parte hasta acá coincidiría con este periodo de aceleración y luego vemos que llega a este puntito. Ese puntito sería cuando hay un punto de inflexión ahí. Aquí seguramente correspondería con una parte por acá. Y luego vemos que hay una desaceleración de golpe bastante pronunciada. Y bueno, pues sería esta parte de acá en la que está desacelerando de golpe. Y pues, como les comento, se vuelve un poco más complicado de visualizar el comportamiento en unas gráficas con algunas funciones un poco más elaboradas. Entonces, pues ya requerirá igualmente de la habilidad de cada uno para poder interpretar adecuadamente esto. Y al final esto se puede interpretar de una forma bastante eficiente mediante el uso del cálculo. Ahora, pues les presento un pequeño simulador que está en internet. Lo pueden buscar así. Donde hay algunos simuladores que son útiles. Les voy a compartir la página para que igual lo puedan ustedes buscar. Aquí pertenecen estos simuladores a la Universidad de Colorado. Hace un tiempo los encontré buscando material didáctico, entonces buscan así como PHET y les abre bueno, en el buscador les mandará el enlace de PET Colorado Edu. Es, bueno, en español, si lo quieren en inglés, pues en inglés. Y pues vean que hay les va a abrir, por ejemplo, aquí sería de física, química, matemática, ciencia de la tierra y biología. Me parece que está aquí en física. Y habría que buscarlo a ver si lo encuentro ahorita para mostrarles y si no, pues ustedes lo pueden buscar dentro de esta misma página. No lo veo, entonces probablemente está aquí porque aquí pertenece, pero habría que ver exactamente en cuál de los campos está guardado y luego sí me parece que está aquí en alguno de estos.
Entonces, déjenme ver. Bueno, aquí ya explorando un poquito, vean que está aquí en física y aquí está, se llama el hombre móvil. Entonces ustedes le dan clic y bueno, antes no tenía la versión, está compatible con navegadores, no sé si ya la abra. De cualquier forma, yo tengo la versión en Java, le dan en descargar y se descarga. A veces dice que hay riesgo, vean, por ejemplo, dice este tipo de archivo puede dañar tu ordenador, quieres descargar de todos modos. Entonces no hay riesgo con esta página, es bastante segura porque les digo que es de la Universidad de Colorado, lo pueden descargar. El anuncio viene porque como es un archivo Java y es pues usualmente para aspectos de programación, pues por eso viene la advertencia, ¿no? Pero no lo pueden descargar tranquilamente y pues igual para alguna actividad probablemente les pida que realmente no les pido que lo hagan con ese, pero si lo quieren hacer con el simulador pues igual lo pueden hacer. Entonces, qué es lo que quiero mostrarles aquí? Pues precisamente cómo trabajan las gráficas que relacionan estos comportamientos de posición, velocidad y aceleración y cómo se construyen eh, de forma eh, de forma automática, digamos. Entonces, vean que lo primero que podemos hacer es cambiar de posición. Por ejemplo, si le doy 2, se mueve. Si le doy 1, pues se mueve hacia 1. Si le doy menos 6, menos 7, pues se va hasta menos 7 el muñeco. También lo puedo mover de forma manual, en cuyo caso vean que pues se va mostrando en la posición, la distancia en la que estamos y también empieza automáticamente el contador del tiempo. Entonces lo voy a regresar aquí al origen y o le podemos dar en reiniciar todo, ya le damos que sí. Ustedes pues pueden empezar a notar cómo desde aquí, si lo empiezo a mover, también se mueve la parte del vector de velocidad. De hecho podemos activar los vectores y ver cómo son. En este caso el rojo es el de velocidad. Vean que si lo muevo despacio pues no crece mucho. Si lo muevo rápido, ¿sí? Mientras más rápido lo muevo, el vector rojo se vuelve más grande. Voy a desactivar tantito el de aceleración, ven. Y si lo muevo muy rápido, se vuelve muy grande. Si lo muevo poco, se mueve poco. Están estos muros que son como el límite hasta donde puede llegar. Igual lo pueden quitar. O no sé, creo que sí. Entonces ven, y pues ahí se iría el muñeco si lo activo. Entonces lo puedo reiniciar todo para que nuevamente lo restablezca. El gráfico de aceleración, si le pusieron atención ahorita que lo active, pues con un pequeño movimiento a la derecha o a la izquierda se vuelve muy grande, y la forma en la que no pase eso es mover al individuo con la menor variación posible, lo cual es complicado porque depende mucho del pulso. O sea, aquí sí realmente el que yo lo intente controlar aquí con mi pulso pues es complicado. Digan que si de repente se me va un poquito hacia la derecha o la izquierda, pues cambia radicalmente. Inclusive, si de repente le estoy dando rápido y le suelto, no es que cambie de dirección, sino que la aceleración se vuelve negativa porque empieza a frenar. Entonces, por eso, aunque ven que se mueve hacia la izquierda, el vector primero, el vector de aceleración primero crece mucho y luego crece hacia el otro lado porque es el equivalente al freno. Entonces, hay varias cosas que podemos ver aquí. Si yo, por ejemplo, le pongo una velocidad de 2 metros sobre segundo y le doy play, ahora en automático va a empezar a cambiar de posición solo.
pero con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Y fíjense que nos está dando la posición, pero no nos da aceleración porque no estamos, digamos, esto sería un ejemplo no realista, ¿no? Vamos a tratar otra vez de iniciar todo, a ver aquí, aquí, y 2 metros sobre segundo. Y vean que no hay aceleración, ¿no? Y yo les comentaba, lo que pasa es que esto no es real. Ahí cuando llega choca, y ahí se manifestó el vector de aceleración, no sé si lo notaron, pero lo que pasó fue que precisamente, vamos a ponerlo de nuevo en 0, es que ese vector pues aparece, fíjense, aparece en el momento en el que inicia, pero una vez que se estabiliza la velocidad, ya no, y cuando choca, aparece también momentáneamente el vector de aceleración hacia el otro lado. Ese es el choque, esa es la aceleración del choque. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, no voy a darle aquí velocidad, sino que voy a darle aceleración de 2. Y vamos a notar aquí, a diferencia de hace rato, que va a ir cada vez más rápido. Más y más y más. De hecho, no lo hace así como lo estaba pensando. La velocidad se estabiliza. Entonces, ignora este simulador el hecho de la aceleración una vez que le indico. No crece indefinidamente. Tiene ahí detallitos, ¿no? Bueno, pero vamos a ver las gráficas, cómo se comportan. Entonces, por ejemplo, nuevamente, si yo lo muevo con el pulso, vean cómo se empieza a manifestar. Ahí. Y fíjense que llegamos precisamente a un comportamiento parecido a lo de las gráficas, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que pues esto depende mucho de mi pulso. Y si mi pulso fuera perfecto hacia la derecha, pues veríamos cómo aquí empezó a aumentar de velocidad con la curvita que hemos destacado en las explicaciones anteriores. Y pues aquí tendría que ser una función completamente lineal. Y la aceleración pues también tendría que manifestarse de una forma constante. Como aquí sí detecta todos mis cambios de pulso, pues incluso se ve en la gráfica de posición y se ve todo ese comportamiento en la velocidad y en la aceleración. Entonces vean la incidencia que tiene, por ejemplo, ese pulso. Si yo ahora lo hago así, vean que las gráficas van al otro lado y nuevamente en cada una se manifiestan cosas diferentes. En cuanto llego a un punto de reposo, pues ya deja de alejarse. Por ejemplo, si lo traigo a menos 2 metros, se va a quedar a menos 2 metros el muñeco. Y ahí pasa el tiempo. La gráfica ya no se modifica. La de velocidad tampoco y la de la aceleración tampoco, porque ya está en un estado de reposo en el que no hay ni velocidad ni aceleración. Si le damos reiniciar todo, pues otra vez. Y aquí, por ejemplo, yo puedo entonces decir, ¿sabes qué? A ver, otra vez 2 metros sobre segundo. Igual vamos a activar los vectores para ver. Y le damos. Vean que en automático el individuo empieza a ir a 2 metros sobre segundo. Y la gráfica que se forma en la posición es completamente lineal. La velocidad está completamente estable en 2 metros sobre segundo. Y la aceleración nos dice que es 0, lo cual, al menos en la parte de inicio, no puede ser. ¿Vale? Porque siempre tiene que haber aceleración. No puede haber una gráfica completamente lineal si es que partió del reposo. Ese es un detalle que hay que considerar. Si por ejemplo ahora le pongo menos, vamos a ver que las gráficas se van a invertir. Inclusive puede que tarde un poco en llegar, a ver si lo agarra a partir de aquí. Se manifestó primero el vector de aceleración y aquí sí lo podemos ver, ¿no? Se hizo este piquito. Esto sí sería más realista. Y sigue pasando el tiempo. Vamos a ver si regresa. Y ahí vemos que viene. El vector de la velocidad es constante, vale 2. Y pues así será. Si yo activo el muro para detenerlo, pues vamos a ver cómo todo pues, pasa. Y creo que aquí ya no se va a alcanzar a apreciar. Entonces vamos a
a limpiar esto y vamos a controlar un poco más. Por ejemplo, vamos a darle igual, pues aquí que sea 2, para ver qué es lo que pasa cuando frena. Ahí está. Vemos que las gráficas, aquí insisto, la de la aceleración no se está graficando de la forma más adecuada, pero cuando frena me parece que sí. Entonces aquí va a chocar contra el muro y vemos el pico de la desaceleración abrupta que tiene. Y a partir de aquí la gráfica de posición deja de cambiar, la de la velocidad es 0 porque ya está completamente estático y la de la aceleración también es 0. Si le ponemos ahora, por ejemplo, -4, pues vamos a ver que la gráfica de posición se empieza a construir. Aquí sí se manifestó, se me hace que no está, simplemente no se está viendo en la gráfica, pero sí se manifiesta en la desaceleración o la aceleración negativa. Y vemos que igualmente frena de golpe, ¿no? Entonces, esas serían las gráficas que podemos ver en este simulador. Vamos finalmente a ver si detecta adecuadamente la aceleración. Por ejemplo, vamos a darle una aceleración de 2 metros. Y vemos que aquí que la aceleración es constante, pero la velocidad, fíjense que va aumentando. Ahora, vamos a quitar el muro. Vamos a quitar los muros para ver el comportamiento este. Aquí le damos pausa. Y vamos a darle una aceleración de 4 metros sobre segundo. Voy a quitar este muro para alcanzar a ver cómo se ven las gráficas con una aceleración un poquito más elevada. Entonces, nosotros vamos a empezar el fenómeno a partir de aquí, ¿no? A partir de donde está. En una posición alejada, vean que eso sería igualmente de análisis. Estamos empezando en una posición atrás de nuestro punto de análisis, que es el 0. Entonces, pues se pone ahí, ¿no? La gráfica pues empieza desde -10. La velocidad empieza en 0. Aquí no hay velocidad, entonces va a empezar en 0. Y la aceleración es de 4. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vean cómo sí se construye una especie de curva en la posición. Luego la velocidad. Pero vean cómo va aumentando cada vez más el vector de velocidad. Y estas son las gráficas que me refiero, que siempre tienen un comportamiento dependiente entre ellas. Bueno, aquí ya pausé el cronómetro, pero vean que es precisamente los comportamientos que nosotros esperábamos. La posición va aumentando, pasa por el origen, el centro, que es 0, y va creciendo cada vez más. En la primera parte vemos que tiene una curva que corresponde con pues, el cambio de velocidad que está interesando. La velocidad es completamente lineal y la aceleración pues es constante. Esto es para un comportamiento muy sencillo, insisto. Pero si yo vemos, ¿no? Que si por ejemplo el comportamiento es un poco más errático, como insisto, yo puedo generar con mi pulso, pues vean cómo las gráficas igual nos dicen toda la información, pero pues igualmente las gráficas se vuelven muy erráticas y entonces pues ya sería un comportamiento no tan fácil de interpretar, aunque vean que la gráfica solamente vino de mover al individuo unos cuantos centímetros, unos cuantos metros, ¿no? Las gráficas realmente pueden transformarse bastante. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos de los comportamientos de las funciones. Déjenme. Pero si la quieren descargar, pues pueden irse aquí a descargas y descargar bueno, podría ser el 5 o el 6, cualquiera de los dos funciona. Lo descargan y se les va a descargar un archivo ejecutable. Y bueno, al menos en mi caso, siempre que quiero abrir el GeoGebra desde entonces, tengo que abrirlo desde el archivo. Entonces, una vez que se abre, pues la interfase que se ve es así. ¿Sale?
tenemos eje X y Y, aquí lo entiende así el GeoGebra. Me parece que también lo entiende como si fuera el tiempo. Y ¿cómo podemos hacer gráficas acá? Pues igual es muy sencillo, ¿no? Si por ejemplo tenemos 2x cuadrada más 2x menos 1, por ejemplo, ¿no? Ahí ya tenemos una gráfica. Está graficado a lo largo de, pues, de los infinitos. Entonces, no importa cuánto nos alejemos, la gráfica se va a ver. Ya aquí ustedes pueden ponerle los dominios para que se grafique de un punto al que interese. Y pues sería la cuestión. Aquí la voy a cambiar un poquito. Bueno, no, así que entonces, aquí es muy fácil porque, por ejemplo, si este fuera nuestro, voy a poner aquí, voy a quitar ese más uno. Así que sí. Bueno, digamos que la parte que a nosotros nos interesaría sería esta, ¿no? Como si lo estuviéramos viendo en el simulador. Bueno, esa sería nuestra función de posición. Y esa es nuestra función de posición. Aquí tendría que escribirse propiamente f de t igual a 2t cuadrada más 2t. Pero a veces no, los softwares no tienen la interpretación para el tiempo. Me parece que este sí, pero igual para no entrar en problemas, pues lo pueden graficar así, teniendo en cuenta que aquí en vez de x debería ser t y que esta f de x sería la posición de la función de la posición. Y aquí ustedes pues pueden graficar la derivada. La derivada sería 2 por 2, 4, x más 2. Pero si ya sabemos derivar, pues para ahorrarnos un poco el trabajo le podemos pedir f'. Y esa es la derivada, vean que la hace por nosotros, ¿no? Entonces ya está la derivada. Esa sería la función que toca. Y la siguiente sería f', f2, y esa es la segunda derivada, lo cual coincide con precisamente las gráficas que estamos manejando de, por ejemplo, en este caso aquí, ¿no? los simuladores o estas de acá, de las diferentes etapas. Entonces, pues sería necesario hacer los cálculos para saber cómo van las funciones de cada etapa, y normalmente pues un comportamiento de algo pues sería el conjunto de varias funciones, no nada más una. Y aquí, como para aproximar que se vea un poco más cercano a lo que estamos viendo, pues nada más como para ayudar a visualizar, voy a cambiar un poco aquí la dimensión de, bueno, la escala del eje X, de forma que se vea así, ¿no? Más próximo a lo que estábamos viendo en las gráficas. Pero bueno, aquí realmente solamente estoy cambiando la proporción, la escala, ¿vale? Y así iríamos construyendo nuestros gráficos, digamos, por un método un poco más analítico, ¿no? Tendríamos que tener nuestra función, derivarla, volverla a derivar, y así podríamos graficar rápidamente. Esta es una opción para hacer gráficos, no es la única que existe. Entonces, si tienen algún otro software que ustedes sepan usar y lo quieren ocupar para hacer gráficas de esto, y si en alguno de las actividades que les deje pues se pide graficar, pueden usar cualquiera de los recursos que acabamos de ver. Pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo con el simulador de movimiento o con el GeoGebra o algún otro software graficador que tengan a su disposición. Entonces, pues nuevamente, si hay dudas de esto, lo podemos aclarar en el tiempo de la clase en línea, ¿vale? Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tema.